Antes de convertirse en una figura de la historia del arte colombiano, Marta Traba apareció como una presencia magnética y difícil de ignorar. Llegó a Colombia desde Argentina en los años 50, en un momento en que Bogotá seguía siendo una ciudad conservadora, muy atada a las formas correctas de la cultura y del comportamiento social. El arte todavía circulaba en gran parte dentro de espacios cerrados, como los museos, los salones, las academias, periódicos y conversaciones de élite. Para muchas familias colombianas, el arte moderno era algo lejano. Picasso, la abstracción o las vanguardias podían sonar más a escándalo que a lenguaje. Y entonces apareció ella frente a una cámara. En una Colombia donde la televisión recién empezaba a entrar en los hogares, Marta Traba llevó el museo a las casas. Se paró frente a miles de espectadores y empezó a explicar imágenes, movimientos, nombres y rupturas. Habló de historia del arte, de obras que para buena parte del público parecían incomprensibles. Lo hizo con una seguridad, con un acento extranjero que llamaba la atención, con una gestualidad intensa y convicción. La escena, contextualizando el momento en el que se dio, debió de ser impactante. Una mujer joven, argentina, intelectual, apasionada mirando a cámara y hablando de arte en un país donde muchas mujeres todavía eran empujadas hacia lugares de discreción. Para Marta, mirar era una formación, una disciplina, una manera de entrar en conflicto con el gusto heredado. El público colombiano estaba acostumbrado, en buena medida, a valorar óleos académicos, retratos de próceres, escenas religiosas o imágenes que confirmaban una idea estable de belleza. Ella llegó a discutir esa comodidad y luego a decir que el arte moderno exigía a un espectador capaz de leer tensiones, rupturas, silencios, composiciones y riesgos. En la televisión, en la prensa, en las aulas y en los espacios culturales, empezó a construir una figura pública de la crítica como mediadora entre la obra y la sociedad. Su tarea era transformar la relación de un país con sus imágenes. Quería que Colombia entendiera que el arte también podía ser una forma de pensamiento. Antes de llegar a Colombia, Marta ya había empezado a formarse en una ciudad donde la palabra crítica tenía peso propio. Buenos Aires, en los años 40, era un territorio intelectual intenso, lleno de revistas, discusiones literarias, debates políticos y una vida cultural que obligaba a tomar posición. Allí Marta estudió filosofía y letras, pero muy pronto entendió que su relación con el lenguaje no iba a quedar encerrada en la literatura ni en la teoría pura. Había algo en el arte que le permitía pensar la época, leer sus tensiones, detectar sus cambios y discutir con el presente. En esa Buenos Aires de formación, Marta aprendió temprano que escribir sobre arte no consistía solamente en describir obras, ordenar estilos o emitir juicios elegantes para un público especializado. La crítica podía actuar sobre la realidad y empujar una sensibilidad nueva. Esa idea la marcó profundamente. La crítica para ella era una forma de combate intelectual, una manera de entrar en disputa por el sentido de las imágenes. Desde muy joven empezó a entender que el arte moderno necesitaba algo más que artistas. Necesitaba intérpretes y mediadores. Después llegó a París. Para una joven latinoamericana de comienzos de los años 50, París seguía funcionando como un centro simbólico enorme porque era una promesa de formación, de contacto con la historia del arte europeo, de acceso a museos, profesores y obras que en América Latina muchas veces llegaban mediadas por libros o revistas. En París terminó de consolidarse la idea de que el arte no podía entenderse como simple belleza. Una obra era también un sistema de signos, un lugar donde se concentraban tensiones sociales, políticas, culturales y espirituales de una época. Los colores, las rupturas, las distorsiones y las abstracciones hablaban de una manera de habitar el mundo. Para Marta, una obra moderna estaba ahí para producir pensamiento y obligar al espectador a salir de la comodidad, para mostrar que cada época inventaba sus propias formas, porque también inventaba sus propios conflictos. Antes de Bogotá, Marta pasó también por otros desplazamientos. Pasó por Roma, París, Buenos Aires otra vez. Su vida empezó a tomar la forma de un tránsito constante, una circulación entre ciudades, lenguas, escenas intelectuales y afectivas. En ese recorrido conoció al periodista colombiano Alberto Zalamea, con quien formó una familia y con quien llegaría a Colombia en 1954. Pero cuando pisó Bogotá, Marta no llegó simplemente como esposa de, llegó con su formación
y con una idea muy clara de la crítica. Si disfrutas el contenido de The Kitsch Press, puedes unirte a nuestras membresías aquí en YouTube. Como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo, conversaciones más profundas sobre arte contemporáneo, entrevistas exclusivas, contenido exclusivo en ferias internacionales y acceso anticipado a nuevos proyectos de The Kitsch Press. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo nuestra plataforma dedicada al arte latinoamericano, la crítica cultural y las conexiones dentro del mundo del arte internacional. Unite y sé parte de esta comunidad. Cuando Marta llegó a Bogotá, llegó a una capital andina todavía marcada por las jerarquías sociales y por una vida cultural que se movía entre salones, academias y círculos bastante cerrados. Bogotá tenía una forma de comportarse que parecía pedir discreción incluso cuando hablaba de cultura. Era una ciudad de hombres de saco oscuro, de gustos todavía atados a la pintura correcta y a una idea de arte que muchas veces funcionaba más como confirmación social que como pregunta. Marta entró en la escena cultural del país con una energía de intervención, como si hubiera detectado de inmediato que el campo artístico colombiano estaba fragmentado, lleno de talento, pero sin una estructura crítica suficientemente fuerte para leerlo, defenderlo y proyectarlo. Marta escribió en prensa, construyó plataformas propias, como la revista Prisma, que se trataba de conectar a Colombia con debates internacionales, de poner a circular nombres, imágenes y discusiones que venían de París, de Nueva York, de Buenos Aires y otras escenas culturales. En una Bogotá, una revista de este tipo funcionaba como ventana y como herramienta de combate. Educaba a una élite global, pero también exigía estar a la altura de su tiempo. En ese sentido, fue una profesora de la modernidad. Enseñaba a mirar una obra como un problema, a reconocer que el arte era una forma de inteligencia. En sus clases, en sus textos y en sus apreciaciones públicas, la crítica se volvía pedagogía. Ella fue una de las impulsoras de la creación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Lo imaginaba como un espacio de discusión, una plataforma para la vanguardia y un lugar donde el arte colombiano pudiera medirse con los debates de su tiempo. Ahí Marta empezó a volverse una figura de poder. Desde los diferentes espacios que habitaba, fue construyendo una autoridad que podía consagrar artistas, abrir debates y también dejar heridas. Su voz tenía capacidad de ordenar el campo. Para algunos fue una gran educadora de la mirada moderna en Colombia, pero para otros fue una presencia demasiado tajante, dispuesta a decidir qué merecía entrar en la historia y qué debía quedar afuera. Cuando Marta empezó a intervenir con fuerza en el arte colombiano, empezó a ordenar el campo y darle el marco para la legitimidad. Había artistas que estaban rompiendo con la pintura académica y con la idea de que el arte colombiano debía representar una identidad nacional de manera literal. Alejandro Obregón ocupó un lugar central en esa mirada. Para Marta, su pintura tenía una fuerza que parecía condensar el drama del país sin caer en la ilustración directa. En sus aves, en sus toros, en sus paisajes, ella veía una manera de construir una imagen moderna de Colombia. Obregón le interesaba porque convertía el territorio, la violencia y la materia pictórica en una imagen cargada de tensión. También apoyó muy temprano a Fernando Botero en un momento en que su lenguaje todavía no era la marca global que sería después. Marta vio en sus volúmenes, en sus deformaciones y en su manera de ocupar la pintura una búsqueda formal potente. Vio que esas figuras formaban parte de una operación moderna sobre la forma y la tradición pictórica. En la abstracción, defendió artistas como Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar, que estaban llevando la escultura y la construcción geométrica hacia un nuevo lenguaje. En ellos veía una ruptura con la escultura pesada, con el monumento tradicional. Sus obras proponían otra relación con el espacio, con la estructura y con la precisión. Para Marta, esa abstracción era una manera de demostrar que Colombia también podía participar de los lenguajes modernos sin pedir permiso. Y por supuesto, estuvo Felisa Burstyn. Su defensa de la chatarra de Felisa fue uno de los gestos más claros de su capacidad para reconocer una ruptura cuando todavía muchos solo veían escándalo. Mientras parte
de la sociedad bogotana miraba esos materiales soldados como basura o provocación, Marta entendió que allí había una transformación profunda de la escultura. Así fue construyendo su canon, les dio visibilidad y legitimidad. En muchos casos, su crítica ayudó a que fueran entendidos por un público que todavía no sabía cómo mirarlos. Pero esa misma fuerza tuvo un reverso. Construir un canon también significaba decidir qué quedaba fuera, y Marta decidía con dureza. Su idea de modernidad era exigente, tajante, a veces implacable. Desconfiaba de las obras que le parecían demasiado literales, demasiado narrativas, demasiado folclóricas o demasiado atrapadas a una política explícita. Miraba con sospecha ciertas herencias del realismo social, del muralismo mexicano, del indigenismo del arte popular, cuando sentía que caían en fórmulas repetidas o en una representación demasiado directa de la identidad. Para ella, el arte moderno tenía que resolver formalmente una tensión, inventar lenguaje, construir una imagen capaz de sostenerse como arte y no solo como mensaje. Ella abrió caminos, pero también cerró puertas. Ayudó a construir la historia del arte moderno colombiano, pero esa historia quedó marcada por sus gestos, sus rechazos, sus pasiones y sus batallas personales. Ella fue parte de la modernización de la mirada colombiana dentro del arte, pero también dejó preguntas abiertas sobre quién tiene derecho a construir un canon, qué se considera moderno, qué lenguajes se vuelven legítimos y cuáles quedan etiquetados como atrasados. La historia de Marta Traba en Colombia terminó por una disputa política. Colombia atravesaba un momento de tensión social creciente. Las universidades eran espacios de debate, protesta y organización estudiantil, y el Estado miraba esos movimientos con una mezcla de miedo y voluntad de control. En la Universidad Nacional, donde Marta enseñaba, la vida académica no estaba separada de la vida política. Las aulas, los pasillos y las asambleas formaban parte de una discusión más amplia sobre autonomía, democracia, represión y poder. Cuando el gobierno ordenó el ingreso de la fuerza pública a la Universidad Nacional, Marta no se quedó callada. Denunció lo ocurrido, defendió la autonomía universitaria y tomó posición. El gobierno leyó su gesto de otra manera. La empezó a ver como una extranjera que se metía en asuntos internos. Esa condición de extranjería, que durante años había sido parte de su magnetismo y de su diferencia, se transformó de pronto en una herramienta para expulsarla. El Estado intentó reducirla a un problema administrativo, es decir, le dieron una orden de deportación y le generaron un expediente. Ya no tenía ciudadanía colombiana todavía y había sido útil mientras ayudaba a proyectar una imagen sofisticada del arte colombiano. Pero cuando esa misma inteligencia se volvió contra el poder, su presencia empezó a parecer intolerable. Después de Colombia, vinieron otros lugares: Montevideo, Caracas, San Juan, Washington, Barcelona y París. Su vida siguió moviéndose entre ciudades, pero Colombia siguió siendo una herida central. Recién, para 1982, obtuvo la nacionalidad colombiana, un gesto que parecía cerrar una deuda. Pero un año después, en 1983, cuando viajaba rumbo a Colombia para participar en un encuentro de intelectuales latinoamericanos, el vuelo 011 de Avianca se estrelló cerca de Madrid un 27 de noviembre, antes de aterrizar en Barajas. Murieron Marta Traba, Ángel Rama, Manuel Scorza y muchas otras personas. En una sola noche, América Latina perdió a una parte de su inteligencia crítica, literaria y cultural. Marta Traba siguió siendo una presencia inevitable luego de la tragedia porque transformó la manera en que Colombia y América Latina pensaron el arte moderno. Tuvo una mirada particular, construyó un canon y dejó sombras. Creo que es necesario que antes de hablarles me presente a ustedes. Me llamo Marta Traba.